pesos. Muy bien. Nuestro próximo expositor es magallánico, ejerce la profesión en forma independiente, es contador auditor de la Universidad de Magallanes, magíster en tributación de la Universidad Andrés Bello, magíster en gestión y educación, también de la misma casa de educación, la Andrés Bello, diplomado en coaching de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en gestión pública en la Universidad del Mar, es perito judicial inscrito en varias cortes de apelaciones de nuestro país. Es el expresidente del Consejo Regional de Magallanes y el Colegio de Contadores de Chile entre el año 2018 y este 2025. Ex docente del INACAP y docente actual de la Universidad de Magallanes en temas tributarios, laborales, contables, etc. Nos va a acompañar para exponer sobre tributación y estados financieros de las empresas ganaderas, el contador auditor y expresidente del Colegio de Contadores de Magallanes, Adolfo Canales Huentelicán. Adelante, Adolfo. Gracias, don Iván. Muy buenos días, buenos días todavía. Bonita presentación, ¿eh? Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes hoy día unos temas que son tan áridos, tan difíciles de conversar, pero a veces tan difíciles de comprender o tan difíciles de asimilar. La tributación, la contabilidad, el orden. Yo no les vengo a descubrir la pólvora porque ustedes saben mucho mejor que yo algunos temas de sus negocios. Yo no vengo a enseñar eso. Yo vengo a contarles cosas nuevas dentro de lo que ya es tradicional. Tributación y estados financieros. Nos vamos a mover entre esos dos bandos. A ver. El joven acá. Muéstrame acá. ¿Hacia allá? ¿Está bien? ¿Te pasa el mío? Mejor. Gracias. Avancemos nomás. ¿Su nombre, perdón? Don José. Gracias. Definiciones básicas. La gente siempre habla del impuesto a la renta, pero ¿sabemos lo que realmente es renta? Renta es un aumento de patrimonio, es utilidad, es ganancia. Es lo que nos queda después de haber vendido, rebajado los costos y rebajado los gastos. Para el trabajador es lo mismo, su ganancia es su sueldo. Renta presunta, para las cuales quizás alguno de ustedes todavía está con renta presunta. ¿Tiene renta presunta en su tributación? ¿Sí? ¿Usted? ¿Dos? ¿Alguien más? 3. Estamos en extinción la renta presunta, que vamos a conversar cómo se tributa y que es una renta que todos la han peleado, incluyendo al ministro Briones, el exministro del difunto presidente Piñera. Él dijo hay que eliminar la renta presunta porque a los países de la OCDE no les gusta, porque se hace evasión de impuestos, más que evasión, elusión, porque no tributan por la utilidad real, sino que tributan por lo que vale su predio. Lo que se olvidó el ministro en ese momento era que los predios estaban subiendo de valor brutalmente, ¿o no? Se duplicaron y en algunos casos pudieron llegar a triplicarse. Y la renta líquida imponible es la utilidad para el fisco, no es la utilidad de tu balance. Tu balance puede decir que tú ganaste 100 millones, pero la utilidad del fisco pueden ser 120, porque lo vamos a conversar a continuación. Caballero. Normalmente nosotros comenzamos con tributación en primera categoría con renta presunta. Y muchos años casi todos eran renta presunta. Pero vamos a ver que cuando uno supera las ventas, ¡pum!, pasamos a renta efectiva. Y renta efectiva nos lleva a hacer balance, a tener un contador que nos centralice toda la información que yo le proporciono y de la cual soy responsable para que lo contabilice y lo sintetice en un documento. Cuando un agricultor y un ganadero en este caso inicia su actividad, podría quedar en renta presunta si es que su capital es de 691 millones y un poquito menos. Pero si ustedes evalúan sus terrenos, miran sus certificados que emiten de impuesto interno, muchos de ustedes están sobre ese valor. Por lo tanto, si empezaran hoy día, ya no serían renta presunta. Pero lo fueron en su momento, y algunos todavía lo son. Esto cambió, hace muchos años era en UTM y era mucho más ventajoso, y después cuando lo cambiaron a UEF, que fue un golazo que nos dio la presidenta Bachelet. ¿Se fijan que ahí dice, perdón, avancemos en la otra, en las ventas? Dijeron, vamos a aumentar
no, vamos a cambiar el tope para las ventas en 9.000 UF. Y mucha gente se colocó contenta de los agricultores y ganaderos porque dijo, qué bueno, porque antes eran 8.000, pero eran 8.000 UTM. Y la UTM vale como 60.000 pesos y la UF 40.000. Fue un golazo de media cancha. Y ahí la importancia que cuando haya normas tributarias, la gente del sector, la asociación, empieza a revisar lo que los parlamentarios también después firman. Avancemos, por favor. La renta presunta funciona con una utilidad ficticia. ¿Qué significa? Que si su avalúo fiscal del terreno o de los dos terrenos, invernada, veranada, etcétera, vale 700 millones según el fisco el 1 de enero de 2025, su utilidad ficticia es el 10%. Usted ganó 70 millones sí o sí. Y ahí uno se enoja, porque de repente dice, este año fue malo y yo gané solamente 20 millones. Pues. Y tuve que ir a pedir préstamo al banco y me entregaron algún subsidio, algún tema extra. ¿Por qué tengo que pagar como que gané 70 millones? Así funciona la renta presunta. Ahora, cuando eres un agricultor pequeño, chiquitito, con un par de hectáreas, como se ve mucho en Última Esperanza, uno dice, ah, no, en este caso me conviene la renta presunta. Entonces ahí es donde uno se sienta con el contador y evalúa y dice, ¿me conviene quedar en renta presunta o me paso a renta efectiva? A veces los clientes son medios mañositos porque dicen, no me voy a pasar a renta efectiva porque el contador me va a cobrar el balance. Bueno, algo tiene que cobrar este obrero para seguir manteniendo a la familia. Ahora, el impuesto, el impuesto a la renta, ¿cierto? Es un 25% de esa utilidad ficticia. Significa que la sucesión, la comunidad, la sociedad limitada podría pagar 17.500.000 pesos de impuesto en abril. Y nadie ahorra para ese impuesto. Por lo tanto, duele mucho. Uno esto debería provisionarlo durante todo el año de enero a diciembre con algo que se llama PPM voluntario. Pero vamos a ver más adelantito con un ejercicio que esos 17 millones y medio, parte lo van a recuperar los socios cuando hagan su propia declaración de renta. Adelante. ¿Cuándo pierdo la renta presunta? Por obligación, cuando supero las ventas. Entre cuando vimos las 9.000 UF. Cuando yo lo superé el año 2024, a contar del 1 de enero de 2025, soy renta efectiva. Pero mi última renta la hago con mi utilidad ficticia. Ojo, cuidado con las empresas relacionadas, porque antes se hacían algunas pillerías. Voy a hacer una sociedad aparte con un sobrino, otra con mi papá, otra con mi hija, y así van armando sociedades para que esto como que se esconda. Ahora ya no se puede porque practican las normas de relación. Y me gustó un discurso de Magallanes cuando se leen las normas de relación. La reforma de la presidenta Bachelet, que lo menciono mucho, en realidad todas las reformas, la del presidente Piñera igual, fue muy agresiva. Y ella incluso en algún momento dijo, no, pues yo quiero que se crucen hasta los parentescos de primos. Entonces un caballero Magallanes, que no recuerdo su nombre, dijo, pero ¿qué tengo que ver yo, que acá estoy criando ovejas, con mi primo que está en Arica y que tiene alpaca? No tenemos nada que ver, ¿por qué me vas a sumar esas rentas? Entonces se llegó a como un acuerdo de tener que ser relacionadas con empresas donde yo participo sobre el 10%. Si tienes ventas allá, más las ventas acá, se suman y si superaron las 9.000 UF, perdemos el beneficio. Y si usted ve que vienen años fome o vienen años de mucha inversión, quizás ya no le conviene esa renta presunta, sino pasar a ser renta efectiva. Y ahí viene lo que los contadores llamamos planificación tributaria, que en algún momento se le llamó, era como el cuco, era como cuando se escuchó hablar del lucro. ¿Se acuerda que se usaba la palabra lucro y como que todos se ponían nerviosos? Bueno, cuando uno habla de planificación tributaria en mi gremio, no, eso ya no se puede hacer. Sí se puede hacer, porque por las vías legales, sin practicar evasión ni elusión, tenemos que lograr el ahorro económico para nuestros clientes. Gracias. Cuando pasa la renta efectiva, balance. Quédense con ese concepto de balance. Tenemos dos regímenes, el 14A y el 14D, 3, que es que le conviene a ustedes. El 14A es el malo, muy canalla, porque te quitan un crédito. Si se fijan acá abajo, el crédito del socio, que lo vamos a conversar a continuación, es de un 100%. Pero en este otro sistema, tu crédito es un 65%. También como una anécdota, en la ley 20.780 y la 20.899 del gobierno de la presidenta Bachelet, ese régimen malo se lo querían aplicar a todos. Y ahí, gracias a Dios, se pudo parar en el Congreso, porque si no iba a haber una debacle económica en el mundo pymes, que al que casi yo más represento.
Entonces usted puede elegir entre los dos, pero nunca elija el 14A. Nunca, porque es el régimen caro. Por favor, joven. El cuco, la contabilidad. Algunos de ustedes seguramente pasó contabilidad por algún ramo de estudio y sale el famoso debe y el haber. Es tan sencillo el debe y el haber como que decir si va a la izquierda o va a la derecha. Pero Pacioli, que fue el curita que creó nuestro sistema contable hace como 600 años, él lo llamó debe y haber. Y a veces los significados no tienen nada. Pero en la contabilidad no tienen que tenerle miedo. Pero ojo, lo que yo nunca he entendido, que en algunos cursos que se puede programar, sean por cualquier forma, a los empresarios le quieren enseñar contabilidad y se pierde el tiempo, empiezan los bostezos, la gente no entiende nada y se frustra. Igual que nuestros hijos, después de 20 minutos se frustran, se aburren. No, si la contabilidad la hacemos nosotros los contadores, lo que ustedes tienen que entender es el balance, para que el contador no lo engañe. ¿Estará toda la información o faltará algo? Gracias. Acá estoy yo, el contador, abnegado, esforzado, sufrido. Por eso cobramos balance, porque tiene que haber una compensación. Y aquí el proceso bien sencillo. Se hace un libro diario donde van esas cosas del debe y el haber, los asientos contables, el libro mayor, que resume por cuenta y sale un balance, esa hojita apreciada. Para el fisco tenemos que hacer ajustes tributarios y ahí aparece algo que nadie conoce que se llama registros empresariales. Ley 21.210 del presidente Piñera. Nos dio más pega, mucha más pega. Balance tributario o flujo de caja. El fisco inventó algo que le llaman flujo de caja. En el artículo 14D, que están los ProPymes, que son empresas que venden hasta 3.100 millones de pesos al año, no es menor, 3.100 millones de pesos al año, dijo, oye, y lo digo públicamente porque esto pasó, en un matinal de Canal 13 se los dijeron al presidente Piñera y él dijo, con esto se acaba el trabajo, suman y restan y se acabaron los contadores. No saben lo contentos que estábamos nosotros, desaparecíamos totalmente. Eso es una ficción. ¿Por qué es una ficción? Porque yo lo puedo hacer con un almacén. La señora compra, vende, suma, resta, ganó tanto y por eso tributa. Pero ustedes no pueden hacer eso. Que ustedes tienen patrimonio detrás. Sus predios valen millones. Entonces, ¿cómo le decía al banco? Gané 5 millones. ¿Y el ejecutivo qué te dice? Pero ¿qué más tienes? Que nos vamos a ver más adelantito. Por lo tanto, nosotros pensamos en balance. Cuando el contador termina el balance, hace declaraciones juradas en el mes de marzo. Y rabiamos con la página de impuesto interno. Esa declaración jurada, yo informo cuánto usted ganó, a qué trabajadores le pagó sueldo, los honorarios que pagó, cuánto dinero retiró y qué beneficios tiene a su favor. Ficción también que nos creó impuesto interno, pero que la cumplimos por ley. Después viene la declaración de impuesto a la renta, en abril. Y ven los diarios y ahí van a decir, los contadores de nuevo están reclamando, porque la página funciona horrible. Paciencia con su contador. Hay que apurarnos, pero hay que tener paciencia. En abril andamos un poquito estresados. Y después que termina el proceso, impuesto interno 2 dice, tu renta está buena, tu renta está mala, o te quiero controlar. Cuando ustedes vean que su observación de renta dice control, no piensen que el colega se equivocó. Piensen que el impuesto interno quiere mirar algo que le llamó la atención por algún programa nacional de fiscalización o porque los números no me dan. Quiero extrapolar esto a los contratistas. Me disculpa a los contratistas porque esto queda grabado, así que a riesgo de demanda. Pero de repente los contratistas nos facturan todo. Porque si van a la casa de un particular y le hacen una ampliación, capaz que la factura no salga. No todos, por supuesto, hay un gran porcentaje que sí cumple. Entonces, de repente, los costos de ellos son mucho mejores que las ventas o andan a la par. Y nadie trabaja por un par de chauchas. Cuando el fisco pasa eso, le llama la atención y llama a fiscalización. Pero si yo tengo todos mis documentos ordenados, no tengo que tener miedo. Si lo importante es que yo sepa explicarme ante el servicio y plantarme de tú a tú con el fiscalizador, con respeto, sin afecto, pero con respeto, para conversar esta situación. Y ahí él verá si aprueba, observa o te quiere cobrar una diferencia de impuesto. Por favor. Esto es lo que nos pide la CMF para las empresas grandes que son sociedades anónimas. Las sociedades anónimas que cotizan en la Bolsa de Comercio, que no son muchas en Chile, porque nosotros tenemos muchas empresas extranjeras que tienen sucursales acá, filiales, etc. Y nosotros, muchas gracias, lo cambiaron, muy amable, ¿eh? No, súper bien. Estos son los informes que piden para las empresas grandes. Balance general, estado de resultados, flujo efectivo, estado de cambio de patrimonio y las notas al balance.
¡Wow! Todo eso tendríamos que preparar los contadores para los pymes. Para los pymes no lo hacemos. ¿Por qué? Porque Impuesto Interno nos pide un balance de 8 columnas nomás. Y porque sería mucho trabajo. Si el contador ahora le cobra 1 millón, ahí le cobraría como 4 millones a 5 millones. Es un ejemplo, ¿ah? Porque usted abrió los ojos que le cobran más barato. Si su contador le cobra barato, por favor, 12 de septiembre, llévele un regalo. Llévele un vinito bueno, ¿ya? Marqués de Casaconcha, pero de ahí para arriba. Porque de repente cotizan, es bueno cotizar, que de repente uno se queda que contador, que la contadora, y los honorarios de repente están por abajo, por el piso, mis colegas. Esto es lo que uno debería tener. Y las notas de balance, estimados oyentes, es cualquier cosita. Oye, este predio está en un litigio, tenemos un problema y hay una demanda con X empresa. Posible pérdida es 30% y lo redacta el abogado. Porque si alguien quiere comprarme la empresa, yo tengo que mostrarle mi estado financiero, cómo funciona en Europa, que fueron los que implementaron las normas internacionales de contabilidad, que en Chile son obligatorias desde el año 2008, pero que ninguna pyme lleva, no por ignorancia, sino porque hay que colocar todo esto en el balance. ¿Qué hacemos nosotros? Balance de 8 columnas, número, 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 número. Y eso es lo que usted tiene que saber. Y lo vamos a conversar muy poquito en detalle, porque son muchos números, aburridor, ¿cierto? Por favor. El estado de resultados, las últimas 2 columnas, muestran los ingresos que tuvo tu negocio y los gastos que tuvo y los costos. El costo es el corazón del negocio, ¿cierto? Es el costo de lo que yo vendí para ganar en la venta. Los gastos es todo lo que está al costado. En este caso hice una simulación. Aquí dice, por ejemplo, mis pilas están malas, pero ahí dice que la utilidad del ejercicio fueron 10 millones. Pero también coloqué que hay un ingreso por nacimiento. Para los contadores se nos complica un poco la vida de cómo contabilizar los corderitos nuevos, los terneritos. ¿Tienen costo o no tienen costo? ¿Sus animales tienen costo cuando nacen? Acá el profesor me dice que sí tienen costo. Lógico que tienen costo, pero acá viene una decisión tributaria. ¿Quieres colocarlo como un activo de la empresa y pagar más impuesto renta? ¿O prefieres colocarlo como una pérdida y pagar menos impuesto renta hoy día? Bueno, ¿eh? ¿Qué prefieren? ¿Pagar menos hoy día o pagar menos mañana? Depende cómo esté el bolsillo en ese momento. Entonces aquí yo lo hice según la norma internacional de contabilidad y coloqué que nacieron animalitos por 25 millones de pesos. Y lo tenemos ahí, ¿cierto? En el predio. Pero ahí esa utilidad no es real, porque esos animalitos por mientras no son una utilidad real, es algo que tengo, pero mañana podría venir alguna enfermedad y se me fueron todos los corderitos. Por lo tanto, perdí dinero. Entonces, para el fisco, esa utilidad ficticia, entre comillas, que es patrimonio, no existe. Para el fisco, ¿ya? Pero para llevarlo al banco sí me sirve, porque voy a demostrar que tengo animales. Y me lo pide el banquero, me lo pide el ejecutivo, como se dice ahora, antiguamente era el banquero. Te pide tu inventario de cosas para ver cuánta espalda financiera tienes para que te puedan dar un préstamo. Ahora, aquí cuando usted analice esto, usted dice, oye, pero entre suma y resta, lo que yo vendí fue lo mismo que me costó y lo mismo que gasté. Y ahí viene el análisis que hacía el profesor recién. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estoy planificando mal las compras? ¿Me pillaron mal una nueva bacteria o un virus, etcétera? Y no estaba preparado para eso, me confié mucho y ahí viene la planificación estratégica. ¿Qué voy a hacer el otro año para que esto no vuelva a ocurrir? El número te tiene que asustar, te tiene que dar referencia. Pero ojo con lo siguiente, para que el número esté, tiene que estar respaldado con un documento. Y ahí es donde yo le pregunto a ustedes para que se respondan para sus adentros, ¿cuántas veces han comprado sin boleta, o sea, sin factura? ¿Cuántas veces le han pagado a gente que llega a hacer trabajos y no le reciben ni siquiera una boleta de honorarios? Entonces los números a veces no dicen la realidad. Y es el trabajo que tenemos que hacer los contadores de aquí para adelante, las futuras generaciones, de decirle al empresario, refléjelo todo, porque si no se engaña solo. O bien asuma el impuesto que viene en abril, pero asúmalo con alegría, porque en cierta forma por algo tiene que haberlo obviado en su momento. Pero ¿qué dice la norma tributaria? No obvie nada, diga la verdad. ¿La verdad es una sola o hay verdades a medias? La verdad siempre es una. Ahora, ¿podré reducir los costos? Y le hago una pregunta a ustedes. ¿Saben cuánto es el costo de un trabajador
Si ustedes contratan a una persona en X pega y le pagan 1.000.000 de pesos para trabajar con números redondos, ¿saben realmente cuánto es el costo de él? Hay gente que le aplica un 25% y dice, ese trabajador me cuesta 1.250.000. Que quede escrito que para ese trabajador el costo es un 52% más. O sea, tú no le pagas 1.000.000, le pagas 1.520.000. Porque las imposiciones las cubres tú. Van a haber algunos topes, por supuesto. Pero ojo, porque viene el seguro de invalidez sobrevivencia, seguro de cesantía, seguro de accidente del trabajo, el 1% de la reforma previsional que partió ahora en agosto. Tengo que guardar plata para pagarle para el feriado y tengo que guardar otro porcentaje para cuando lo quiera despedir y tengo que pagar el año de servicio, si es que pasó el año. Y si es un trabajador de obra y faena, igual le voy a tener que pagar ese porcentaje como si fuese un año de servicio proporcionado. Entonces ahí, cuidado, los contratistas les sirve mucho ese dato, porque ellos cuando tiran presupuesto ya no calculan con un 25, sino que calculan con un 52% más. Y es bueno también que ustedes lo sepan, por si alguna vez llega un trabajador a su estancia con su cuadrilla de trabajadores, porque ese costo adicional. ¿Ya? Pido todos los respaldos de gasto que lo conversamos recién y mejorará el precio de venta el otro año porque ustedes también están regulados por el mercado. Po. Todo el mundo está regulado por el mercado. Los mejores ejemplos son los malls chinos. Mall chino se instala, regula el mercado, baja los precios y ahí los bazares empiezan a tiritar. Po. Nosotros estamos regulados por el mercado. No depende de que, como era antiguamente, que yo coloco el precio porque mi producto es bueno, sino que tengo que mirar y a cuánto está vendiendo el resto, a cuánto me compran la lana, cuánto está el corderito, etc. Balance general, activo o pasivo. Acá cambiamos a otras dos columnas. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Esta frase la ocupaban principalmente los romanos y de ahí se arrastró para adelante. Y también creo que están en algunas rancheras mexicanas. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Esta empresa, por ejemplo, inició actividades con 1.341 millones. La empresa ahora solo le quedan 1.321 millones. A la pasada perdió 20, pero el balance dice que ganó 10. Después dice, de los dueños del 1.341.000, solo le queda 1.291.000. O sea que los dueños perdieron plata. ¿Y por qué perdieron 50 millones los dueños? Porque usted sacó un préstamo al banco de una X cantidad de millones, de 30 millones, y retiró 50 millones para sus gastos. Se llevó la utilidad ficticia, se llevó el capital y se lo comió. Y se fue a ver un mundial, o se fue a pasar a algún otro lugar. Se comió su capital. El balance me sirve para concretar eso. Lo que yo siempre debo retirar son solamente las utilidades. Es como la gente antigua que me gusta conversar con ellos, porque yo soy de la generación tarjeta de crédito. A mis 54 años, ya cuando estaba saliendo de la universidad el año 90 y tanto, tarjeta de crédito al tiro, financiera Atlas. Me vacunó con 150.000 pesos, que con el paso del año se transformaron como en 30 millones en alguna época. Gracias a Dios me reorganicé. Pero así parte la historia. La gente antigua dice, si yo no tengo, no gasto. Lo digo antiguos, pero algunos de ustedes pueden tener esa práctica. Yo gasto lo que tengo. Incluso hay gente que no ocupa ni tarjeta de crédito. Ocupa la tarjeta de débito y se acabó. Si no hay plata, no se compra. Buena política. Porque se pueden dar estos casos que usted se está comiendo el patrimonio y no se da cuenta si realmente, ¿qué se llevó para la casa? ¿Utilidad o se llevó su capital? Por favor. Y aquí vienen algunas preguntas. Y esto es una pregunta de fiscalización. Oiga, en su balance dice que usted tiene 65 millones de pesos. Muéstreme la cartola bancaria de la empresa. Y aquí es donde me gusta mirar a la gente cuando le digo, ¿usted ocupa una cuenta exclusiva para la empresa o saca plata y disfruta esas carreras bancarias a las 2 de la tarde del Banco Itaú, Santander, Banco Chile? La idea es tener esto y llevarlo ordenadamente, tener una cuenta bancaria exclusiva para la empresa. Si tienes más plata, el fisco te castiga. ¿Sabes por qué? Porque si en vez de tener 65 millones, la cartola tiene 165, el fisco te dice, vendiste 100 millones de más, págame el IVA. Facultad de tasación que tiene impuesto interno. Si tienes de menos, te dice, oye, en la cuenta dice que hay 5 millones. Significa entonces que hay 60 millones, ¿cierto? 60 millones que te llevaste para la casa. Tribútalo como retiro. Otro pencaso. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta? ¿Por qué sí o por qué no? Las cuentas tienen que ser exactas.
Yo tengo un solo problema con esto, que a los clientes de la oficina le pedimos el saldo bancario al 31 de diciembre. No les llevo la cuenta banco, salvo el cliente que lo lleva el mismo, porque tiene un costo muy grande. Pero yo no sé, si usted llegó a 65 millones, yo no sé si vendió 1.000 millones o ingresaron 1.000 millones en su cuenta o ingresaron 100 millones. Porque 100 millones menos 35 me da 65. Y 1.000 millones menos 965 millones también me da 35. Por lo tanto, yo confío en la buena fe de mi cliente. ¿Cómo está, señora Lais? Aprovecha a saludar a alguien conocido. ¿Se entiende la idea? Cuentas claras conservan la amistad. La ley 20.393 habla de los delitos económicos, que antes se enfocó en su origen al lavado de dinero, al tráfico de droga, y no me acuerdo cuál era el otro delito explícito. Hoy día se amplificó a 240 delitos. Si ustedes leen esa ley, se van a dar cuenta que el primer artículo menciona como 50 leyes más, y si vas a las otras leyes menciona otras más. Y el otro día un abogado de Auren que vino a hacer una charla nos dijo, nosotros en la oficina lo resumimos en 240 delitos. Moraleja, lo que ayer era una infracción, hoy día podría ser un delito. Por eso la importancia de que los estados financieros sean ordenaditos, que esté todo acorde a la realidad. Si las máquinas realmente tienen 180 millones, si los vehículos realmente valen 95, el predio, esto fue cuando recién inició la contabilidad y colocó que el predio valía 600 millones, etcétera. Se revisa el balance, lo que entrega el contador. No es para rellenar el verso, es para saber cómo está la empresa. Adelante, por favor. Ya, bien breve para ir terminando, porque son puros números. Este es el régimen más caro, el semi-integrado. La empresa paga, y acá, como yo les decía, le da créditos a los socios cuando ellos retiran. Es decir, qué raro, el fisco por un lado me cobra y por el otro me devuelve. Claro que sí, el fisco lo hace, pero el fisco funciona como una bicicleta. Págame en abril y te devuelvo en mayo. Y de repente dice, oh, te encontré una observación, te devuelvo hasta octubre. Suele pasar. Pero acá en este régimen, lo fome es que el fisco dice, devuélveme dinero, devuélveme el 35% de lo que te iba a dar como crédito. Entonces la carga tributaria de un grupo familiar completo, suponiendo que hacen un fondo común, es de 19 millones de pesos. Vamos al segundo, por favor. En el régimen 14D, que tendrían que asumir en caso de que pasaran a esta tributación, la carga tributaria baja a 6.802.000. Y acá hay algo fundamental. El socio retiró un 30%, 36 millones. Su impuesto como persona es 1.474.000. Este retiró 60, 4.804.000. Mientras más retiras, más pagas. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Eso es lo que hay que tener cuidado. Y a esto en la normativa tributaria se le llama impuestos finales. Lo que pagan ustedes como dueños de la empresa, no lo que paga la empresa, porque la empresa paga un 25% siempre. Es este el que a mí me interesa. Entonces, cuando vean los debates de las reformas tributarias, ojo, cuando dicen queremos aumentar los rangos medios del global complementario, porque a usted le están aplicando impuestos y no se da ni cuenta. Impuestos finales, quédense con ese concepto. Adelante, Joel. Y ley Tierra del Fuego, la isla grande, la isla bonita. Ellos tienen exención de impuestos de primera categoría, ¿cierto? En este caso no pagan impuestos y los socios tienen derecho al crédito como si hubiesen pagado impuestos, pero no te lo devuelven, es solamente para fines tributarios. Pero si usted, aparte de los 60 millones que dice acá que retiró, tuvo un sueldo de 20 millones, capaz que entre suma y resta, el fisco le devuelve su impuesto único que le descontó en la liquidación de sueldo. Entonces me ayuda como un beneficio. Pero para eso tengo que tener la ley Tierra del Fuego. Y para tener la ley Tierra del Fuego, tengo que haber solicitado a la gobernación hoy día, ya no es delegado, sino que la gobernación, quiero acogerme a la ley Tierra del Fuego. Y ahí sale un contrato ley, según lo llama la Contraloría, que se demora como 6 meses. Burocracia. Esa es la burocracia. 6 meses es mucho. Pero teniendo eso, ya usted puede aprovechar el beneficio. Para ir terminando, porque a alguien de Tierra del Fuego acá le puede haber pasado. Impuesto Interno se dio cuenta que estábamos cometiendo un error, que la gente que tenía renta presunta la estábamos ocupando con ley Tierra del Fuego.
Y el fisco dijo, tranquilo, o lo uno o lo otro. Decídete hoy día para que yo no mire el pasado. Así que si alguien tuvo problemas con su contador por eso, no se equivocó con su contador, sino que fue una práctica arraigada. ¿Ya? Eso lo quería dejar como aprovechar la instancia. Y obligados a... ley Tierra del Fuego, tienen que llevar balance sí o sí. Y la última diapositiva. Adelante, joven. El secreto bancario todavía existe. Se habla mucho del secreto bancario, proyectos de ley, empuje y todo el tema. El secreto bancario todavía existe. Por lo tanto, usted no tiene obligación de mostrar su cartola en impuesto interno. Sí pueden pedir copias de cheque, mostrar algunos pedacitos de las tarjetas de crédito, lo que usted quiera, pero el fiscalizador no tiene por qué pedirle cartola porque él no es un juez. Pero ojo, está la unidad de análisis financiero, que tiene controles automáticos. La unidad de análisis financiero se creó para lavar dinero, para identificar dónde se lava el dinero. E impuestos internos tiene declaraciones juradas. La 1955, cuando en algún mes te depositaron más de 59 millones. Y la más famosa, las 50 transferencias. Los tesoreros de curso estaban que lloraban porque decían, a mí todos me transfieren plata y se complicó. Con los de Uber se complicó el más. Bueno, hay formas de que el fisco nos controle. Si el banco te llama y no es para ofrecerte un seguro ni un crédito, póngase nervioso. Si es que le dice, ¿sabe qué? Nosotros detectamos que usted depositó 160 millones en la cuenta y no entendemos la fuente. Póngase al tiro atento y decir, fue una herencia. ¿Viste? Privilegio, una herencia llegó. Entonces uno va con la posesión efectiva y le dice, fue una herencia. Y aquí está el valevista que deposité. Bienvenido sea. El problema es que la gente que no lo justifica puede pensar que está en algún negocio ilícito. Más ilícito que evadir impuestos. Volvemos al lavado de dinero, tráfico de drogas. Y estar atentos siempre, porque si sale una norma nueva de fiscalización, siempre el fisco tiende a fiscalizar a los formalizados. Las normas se dice siempre, no, vamos para el lavado de dinero, y ustedes no lavan dinero, pero con los primeros que van a aprobar van a ser con los formalizados. ¿Por qué? Porque ustedes son gente educada, que no va a ir a rabiar, a lo mucho podría despotricar un poco, como decía mi abuelita, pero no más de eso. Pero no va a ser como un sujeto que se maneja en el narco, que saca una pistola y creo que la fiscalización terminó. Entonces, ¿por qué partimos fiscalizando? Partamos por la gente que es educada y parte con ustedes. Por eso la importancia, estimados oyentes, para ir cerrando, no mezclen las platas, no usen diferentes cuentas, ordénese. Usted tome su platita para retirarla, haga la turumba, lo que usted quiera, pero saque la parte a su cuenta personal. Al contador entreguen la cartola, le va a cobrar más caro, sí, pero es tranquilidad para todos. Y si traspasa dinero personal a su empresa como un préstamo, recuerde que tiene que pagar un mutuo notarial, un préstamo que cuando es sin vencimiento y a la vista, tiene una tasa del 0,332%, que es nada, y duermes tranquilo todos los días. Si te llama impuesto interno, contéstele, porque seguramente es una encuesta de satisfacción. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. ¿Algunas preguntas, consultas a Adolfo? Ahí tenemos una pregunta al fondo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta respecto al estado de resultados que mostraste, que ¿por qué los corderos los pones como utilidad y no los pones como existencia, si no están vendidos? Porque las normas internacionales me dan dos caminos. Uno lo demuestro como una utilidad del ejercicio, ¿cierto? Para después controlar el aumento de patrimonio al año siguiente. Y la otra me dice, llévalo a patrimonio. No aparecería como ganancia, ¿ya? Pero esas son normas porque estas normas nacieron en Europa. Ellos instalaron esa regla. Ahora, ojo, yo lo coloco ahí por norma internacional, pero por norma tributaria no tributa. ¿Ya? Es solamente un efecto financiero. Bien cortito, las normas internacionales de contabilidad se hicieron para que los balances que se hacen en China sean lo mismo que se hacen desde Europa y nosotros los hermanos pobres de Sudamérica. Todo el mismo idioma. Es una cosa, efecto de la globalización. Entonces, si yo, por ejemplo, viene otra persona de Australia y quiere conversar con usted para comprarle su estancia, su predio, le va a pedir los estados financieros y él lo debería entender con su contador
igual como si lo estuviéramos viendo acá. ¿Me entiende? Entonces, es una cosa de igualdad. Por eso, en una parte de las diapositivas decía ajustes tributarios. Y ahí yo resto esa utilidad ficticia. ¿Ya? Por eso está ahí, es ficticia. Y otra consulta, que me perdonan los continentales, pero hay unas dudas respecto al tratamiento del IVA cuando uno está acogido a la ley 19.149. Y yo creo que todos la tratamos distinto con cada uno de nuestros contadores. Yo tengo mi análisis. Cuénteme su análisis para que yo sepa para dónde A va ver, la consulta. Si bien. según yo, el tema del IVA es que cuando uno está acogido a la ley 19.149, uno puede recuperar el IVA de los servicios, pero no de los bienes, a menos que compres con factura exenta de partida, digamos, que es bastante engorroso por lo demás. Eso es lo que tengo entendido yo. Y que después, si efectúo ventas con exentas o no exentas, ahí caigo también en la proporcionalidad de lo que yo recupero del poco IVA que puedo recuperar, que es solo de los servicios. Esa es la interpretación que tengo yo. No La sé si pregunta es buenísima. Es buena, es como para hacer un curso de pura de la ley creo Tierra que lo del Fuego. necesitamos. Ya. Primero, que quede clarito que si usted tiene ley Tierra del Fuego, para usted y para los demás oyentes, sí o sí tiene que comprar con facturas exentas. Porque, o sea, no factura exenta, se llama factura de exportación, ley 16, tremendo testamento, y se hacen todavía en papel. Esa todavía, porque nosotros para el fisco en Santiago no existimos. Entonces tengo que hacerlo en papelito y pedimos impuesto interno de aprobación. Porque la ley me ordena que compre exento. Entonces lo que de repente conversamos con gente que también tiene los primos hermanos de la ley Navarino y le decimos, ¿por qué no compran en un solo lugar? Trate de conversar con un distribuidor que le haga un precio, por supuesto, que sea competitivo, porque él va a saber que a ustedes les va a tener que extender facturas de exportación. Entonces, por ese lado, la venta de productos está exenta. Tenemos la recuperación del IVA crédito de los servicios, lo cual me dice usted. Y ahí lo que habría que aplicar en cierta forma es normas de proporcionalidad, sí o sí, porque si hay una venta exenta, o sea, afecta, debería haber también una venta. Pero, te soy sincero que habría que revisar un poco la normativa y aquí me coloco de acuerdo con don Gerardo Otzen para enviársela, porque hay algunos vericuetos que hay que tener cuidado. Me pasó con la ley Navarino cuando lo estuve analizando en un caso particular y de repente aparecen unos dictámenes de Contraloría o resoluciones de la antigua Intendencia que dicen, cuidado con esta situación y cambia un poco el discurso. Así que, ¿su nombre, perdón? Doña Mónica, me comprometo con ese Otzen a hacerle llegar una notita y lo comparte ahí para todos los participantes. ¿Ya? Gracias. Ahí tenemos otra consulta. Caballero. Don Adolfo, la ley 19.149 es para la comuna de Primavera y Porvenir. Sí. La ley Navarino se extendió para toda Tierra del Fuego, pero la de Tierra del Fuego no se extendió para la comuna de Timauquel. Entonces las empresas ganaderas que están en la comuna de Timauquel no se pueden acoger a la ley de Tierra del Fuego, pero sí tienen que vender sin IVA cuando venden en la isla. Claro. Por ende, si venden sin IVA, pero no pueden venir acá al continente a comprar sin IVA. No debería. Debería. O sea, lo que es costo, lo que es insumo, sí se debe comprar exento. Pero si yo no estoy acogido a la ley, porque estoy en la comuna de Timauquel, donde Claro. no rige esa ley, pero yo vengo acá y tengo que comprar con IVA. Perdón, tiene toda razón, perdón. Tiene Entonces, razón. Sí, porque estamos hablando de la ley Tierra del Fuego. Claro, ahí estoy obligado a comprar con IVA. Para nosotros es un contribuyente normal porque la ley Navarino no hizo esa distinción. Claro. Ahora, volviendo a un tema, todo esto siempre se cruza con política. ¿Por qué? Porque los que modifican esto son los diputados y los senadores, o si una norma que afecta al bolsillo de los chilenos tiene que salir desde el Poder Ejecutivo. Siempre se ha tratado de sacar un solo estatuto para todo, para que no hayan estas contravenciones. O sea, ¿cómo puede ser que 100 metros para allá tengo que comprar con IVA y 100 metros para acá compro sin IVA? Es como absurdo. Y ahí es donde hay que modificar la normativa, porque a todo esto las leyes de excepción son fomes porque tienen pocos artículos. Lo que dicen los abogados tiene poco articulado, así en términos como rebuscados, tiene poquito, y entonces ahí queda mucha interpretación. Pero en este caso es claro, porque no le afecta, dígamelo. Sí, lo que pasa es que eso hace que empresas que están en la comuna de Timauquel están obligados a vender sus productos en la zona de régimen normal. Porque si venden sus productos dentro de Tierra del Fuego, no tienen cómo
recuperar su crédito. Su crédito fiscal, exactamente. Ese- Entonces lo hace engorroso el sistema y desvirtúa también la información. Que en realidad como que disfraza un poco los números porque cambian de ubicación, entre comillas. Así que muchas gracias. Pero ahí hay un tema profundo de cambio de normativa y nuestros estatutos terminan el 2035, excepto zona franca. ¿Qué va a terminar el 2035? Ley Austral, Ley Navarino, Ley Tierra del Fuego. Si alguien tiene buena memoria, el año 2000 hubieron 2 años que estuvimos en leyes de excepción, porque los señores políticos no cachaban cómo era el tema. Y se demoraron como 2 años en legislar, pero nadie se dio cuenta y los dejaron pasar. A nadie lo fueron a fiscalizar el 2000, estoy hablando del 2000, no más adelante. Gracias. Ahí hay otra consulta. Otra consulta. Por ahí salía el resultado del patrimonio, que tenía que dar. ¿Quién determina eso? ¿El balance o hay alguna interpretación del servicio o tasación o cosas así? No, el balance lo determina. Ahora, cuando uno pasa de renta presunta a renta efectiva, uno tiene que hacer una tasación de todos los bienes que están en el predio. El alambrado, me sorprendí con un caso que vimos de donación en la oficina que no sabía la cantidad de millones que había en alambrado. Y eso que era un alambrado histórico como de 50 años. Igual le aplicamos una depreciación. Cuando uno hace estas tasaciones de cuánto vale la casa patronal, qué sé yo, de diferentes lugares, también sumamos el avalúo fiscal de los terrenos y eso se coloca dentro de la contabilidad. En ese momento se fija. Hay una circular y la misma artículo 34 y siguientes de la ley de renta nos explica paso por paso cómo lo tengo que tasar. Entonces, la primera tasación inicial es con el fisco. Entonces, ahora le coloco el siguiente caso para hacer el paralelo con la norma internacional. 600 millones decía ahí que salía el predio. 600 millones. Pero también sabemos que si llega alguien de hidrógeno verde, capaz que salga 3.000 millones. ¿Sí o no? Entonces, si de repente alguien me ofrece dinero, yo le digo, no, po, mi empresa no vale 600, vale 3.000 millones, que me podrían comprar el predio mañana. Y eso vale la empresa. Eso es lo que yo le estoy dejando a usted como patrimonio futuro. ¿Se entiende la idea? La norma internacional dice la verdad y la norma tributaria dice la verdad, pero de hoy día, porque esto fue especulación, como la venta de la acción. Entonces, a lo que volvió a usted, artículo 34 y siguiente nos dice cómo tenemos que evaluarlo nosotros. Pero si quiere aplicar norma de contabilidad, tiene que buscar tasadores autorizados por ley para que ellos puedan darle los valores comerciales correspondientes. Tenemos una pregunta más. Caballero. Me dicen que es la última. ¿Cuál es la verdad, la milanesa, sobre las 50 transferencias en las cuentas corrientes, anuales, semestrales, mensual? Y asumo que las personas que llevan la empresa como persona natural, con su mismo RUT, la recomendación sería tener una cuenta corriente específica para la empresa y otra para los gastos. Transferencia, he escuchado varias versiones. Sí. ¿Que me pueden revisar y cuál es la multa? ¿O qué significa? ¿Qué me arriesgo? No pensemos que hay multa. Siempre cuando hay fiscalización, como dijo Giovanotti, un cantante de los 80, yo pienso positivo. Yo pienso positivo, voy a fiscalización y primero me voy a informar qué quieres que te traiga para que me fiscalice. Si esa es la primera conversación con el fiscalizador. Cuéntame, me llegó esta cartita. Ya, mira, tráeme un análisis de los últimos 6 meses, porque ellos son cada 6 meses se informa a los bancos, de julio a diciembre, ¿de dónde originaste 180 transferencias por cada mes? Entonces ahí uno, ¿qué tendría que hacer? Bajar la cartola en Excel, si que usted no lo hizo antes, y empezar a clasificar de qué son los ingresos. Y ahí aparece, yo soy del Club Deportivo Pesca y Caza. Llegaron como 30 depósitos. Soy de la Asociación de Gremial. Ya, otros depósitos. Entonces ahí uno le explica al fiscalizador con peras y manzanas el origen de los fondos. Recordemos que la esencia de la norma es buscar lavado de dinero. Que a mí me busque un narcotraficante, me diga, Adolfo, te paso 200 millones y tú haces el negocio que tú quieras. Y me voy a la película El Contador y voy a hacer una lavandería. Peluquería, no sé si les suena. ¿Entiendes? Entonces, ahí se lava dinero. Entonces, en el caso suyo que me dice, yo presento todo mi antecedente ordenadito. Entonces, para la gente que tiene mucha transferencia, el consejo que le damos a los contadores, lleve un Excel con toda su información. Me obligan a ser administrativo de mí mismo. Y eso lamentablemente es que la ley la hicieron así. Ahora, ¿a quién van a fiscalizar? Volumen. Las transferencias que sean más interesantes. O sea, un tesorero de curso que recibe la cuota de 10.000, 15.000, bueno, si es del alemán, ustedes saben que las cuotas son más caras, pero son cuotas bajas, no lo van a fiscalizar porque el caballero que está sentado en el escritorio, él vale como 3,5 millones de sueldo.
Entonces, a él conviene que le den, oye, este gallero tiene 200 transferencias o 51, pero entraron 800 millones. Vamos a fiscalizar a ese. Porque cuando comparo con su sueldo, con su declaración de renta, el hombre gana solamente 150. ¿De dónde salió el otro 650 millones? ¿Por ahí va? ¿Está bien? Entonces, primero, sacando, ¿me van a fiscalizar? Depende del monto. ¿Qué tan voluminoso es? Segundo, si yo lo tengo ordenado y no tengo nada que ocultar, ningún problema. Ahora, si salió alguna venta que usted no formalizó, el fisco le va a decir, señor, gentilmente le invitamos a que pague el IVA por ese ingreso. Eso es lo que le va a pasar. Si una persona que tiene sueldo u honorario le va a decir, págame el impuesto único o págame la retención de honorario. Pero ahí salimos trasquilados. Porque alguien de repente, hay unas boletitas por medio que no se dan y la pueden pillar por ese tema. ¿Ya? Gracias. Bien, pues muchas gracias, No, Adolfo. gracias a usted. Muy amable, muchas gracias. Adolfo Canales nos ha acompañado el día de hoy. Bien, recordar que hoy día es la cena de camaradería, 21 horas, valor de la adhesión 40.000 pesos, con Silvia